Imagínate consumido por el hambre y la desesperación, solo para ser rechazado cuando más necesitabas ayuda. ¿Qué sucede cuando ese dolor se convierte en una sed implacable de venganza? Esto no es solo una historia de terror, es una advertencia. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías tú? Era una tarde fría y gris cuando apareció, casi invisible entre las sombras de la acera. El hombre, que una vez estuvo lleno de esperanza, ahora era solo una figura abatida, con los hombros encorvados por el peso de la desesperación. Sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban el hambre y el dolor que sentía a cada paso. Se acercó al mercado, el olor a pan fresco y frutas maduras llenando sus fosas nasales, provocando un agudo dolor de agonía en su estómago vacío. Dudó por un momento, sabiendo que su dignidad estaba en juego, pero el hambre fue más fuerte. Con pasos vacilantes entró en el mercado, la gente a su alrededor evitaba el contacto visual como si su miseria fuera contagiosa. Al avistar al dueño, reunió el poco coraje que le quedaba y susurró, casi sin voz, «Por favor, señor, solo un pedazo de pan, lo que sea». El dueño del mercado, un hombre corpulento con una mirada de desprecio, levantó la vista de su contabilidad y fijó los ojos en el pobre hombre que tenía frente a él. Sin una palabra de compasión, negó con la cabeza y con un gesto brusco señaló la salida. «Aquí no damos limosnas, sal de aquí y no vuelvas más». La voz del dueño era fría como el mármol, cortante como una cuchilla. El hombre, ahora sin esperanzas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con el corazón pesado se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera dar otro paso, fue empujado violentamente fuera de la tienda por el guardia de seguridad. El impacto contra el suelo frío y sucio fue el golpe final para su ya frágil resistencia. Fuera, bajo el cielo que se oscurecía rápidamente, miró una última vez al mercado iluminado, donde la gente compraba sin darse cuenta de que alguien había perdido todo, incluso la voluntad de vivir. Y así, desapareció en la oscuridad de la noche, con el vacío en su estómago eclipsado solo por el vacío en su alma. La noche cayó, pesada e implacable, envolviendo la ciudad en un silencio cortante. Aquel hombre, que una vez deambulaba por las calles buscando una migaja de esperanza, ahora caminaba como un fantasma. Su frágil cuerpo apenas podía mantenerse en pie, y cada paso era una lucha contra la desesperación que lo consumía. El frío cortante de la madrugada parecía infiltrarse en sus huesos, trayendo consigo la gélida sensación de que ese sería su último paseo. Sus manos temblorosas buscaban el calor inexistente en los bolsillos raídos de su abrigo, pero todo lo que encontraban era vacío. Sus labios agrietados murmuraban oraciones olvidadas, con la esperanza de que tal vez algún poder superior tuviera piedad de su alma hambrienta. A lo lejos vio un banco en un parque, el único refugio que podía imaginar en ese momento de dolor. Tambaleándose, se acercó a él, cada paso más pesado que el anterior. Cuando finalmente se dejó caer sobre el banco, su cuerpo cedió al cansancio, como si todos los años de lucha hubieran llegado repentinamente a su fin. Allí, bajo la luz pálida de una farola, miró al cielo, buscando respuestas en las estrellas que apenas podía ver. Su visión comenzó a nublarse, y el frío se volvió insoportable. Los minutos se arrastraron y sintió que su cuerpo se apagaba lentamente, como una llama que se apaga sin alarde. Nadie notó cuando dio su último suspiro. La ciudad continuó su curso, indiferente a la muerte silenciosa que había ocurrido en ese parque. Su cuerpo permaneció allí, inerte, hasta que la primera luz del amanecer lo encontró, pero ya era demasiado tarde. El hombre que una vez había suplicado por un pedazo de pan, ahora estaba en paz, pues eso parecía. Pocos sabían aquellos que lo ignoraron que su hambre y dolor no terminarían con su muerte. Algo oscuro y vengativo estaba a punto de liberarse de esa alma abandonada, y su sed de justicia apenas comenzaba. La ciudad despertaba lentamente, mientras la luz del sol pintaba el horizonte con suaves tonos de naranja y rosa. Sin embargo, en ese mercado, el amanecer trajo algo mucho más oscuro. El dueño llegó temprano, como lo hacía todos los días, listo para abrir las puertas y comenzar otra jornada de trabajo. Pero al entrar, sintió un cambio inmediato en el aire. Algo estaba mal, algo que no podía identificar, pero que le causó un incómodo escalofrío en la espalda. Al comenzar a caminar por los pasillos, el dulce y familiar aroma de las frutas frescas fue reemplazado por un olor pútrido, que parecía emanar de todos los rincones. Confundido, se acercó a la sección de frutas, y para su horror,
Encontró que las manzanas, que la noche anterior estaban perfectamente maduras, ahora estaban podridas, cubiertas de un moho negro y viscoso. El dueño frunció el ceño, incrédulo, y se apresuró a verificar el resto de los productos. En cuestión de minutos se dio cuenta de que no eran solo las frutas. La carne, expuesta en vitrinas refrigeradas, también estaba en un estado avanzado de descomposición, como si hubieran pasado semanas desde que fue colocada allí. La sangre goteaba, espesa y oscura, como si la propia vida hubiera sido drenada de los alimentos. Un pánico sutil comenzó a apoderarse de él. Nunca había visto algo así, y su mente buscaba frenéticamente una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más intentaba entender, más sentía que algo estaba profundamente mal, algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Mientras tanto, en las sombras del mercado, donde la luz apenas llegaba, se hacía sentir una presencia. No era visible, no era tangible, pero estaba allí. Una sombra que parecía moverse con un propósito oscuro, una intención que el dueño aún no comprendía, pero que pronto lo envolvería en una pesadilla de la cual no podría escapar. Y así, sin darse cuenta de que estaba siendo observado por ojos que ya no pertenecían a este mundo, el dueño del mercado continuó con su inspección, cada vez más angustiado, cada vez más cerca de un terror que no podría imaginar. Ese día, uno de los clientes más antiguos del mercado, un hombre de mediana edad conocido por su impecable rutina, entró por la puerta con la misma expresión neutral de siempre. Saludó al dueño con un breve gesto y comenzó a recorrer los pasillos, buscando sus compras habituales. Pero algo lo hizo detenerse de repente, un escalofrío inesperado que recorrió su espalda. No podía explicar lo que estaba sintiendo, pero era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una energía densa, casi palpable. Al girar una esquina entre los estantes vislumbró una figura que lo hizo congelarse en el lugar. De pie junto a la sección de pan había un hombre delgado con ropa sucia y raída, a piel pálida como cera. Sus ojos vacíos, sin brillo, estaban fijos en algo distante, pero cuando el cliente entró en su campo de visión, la figura se giró lentamente. El hombre reconoció esa cara de inmediato, aunque algo dentro de él deseaba no haberla reconocido. Era el mismo hombre que días antes había ignorado, acelerando el paso para no escuchar su pedido de ayuda. Aquel pobre diablo al que el dueño del mercado había echado como a un perro sarnoso. Pero ahora, ese mendigo parecía una sombra de lo que alguna vez fue. El cliente sintió que la boca se le secaba mientras la figura del hombre se acercaba, sus pasos ligeros y silenciosos como si flotara en el aire. Cuando estaba a pocos metros de distancia, el hombre levantó una mano temblorosa y con una voz ronca e inhumana murmuró: «Comida, favor». El cliente retrocedió instintivamente, el terror pulsando en sus venas. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa visión, pero estaba paralizado en su lugar, como si algo más allá del miedo lo mantuviera allí. Sin el valor para responder, dio un paso atrás, su respiración descontrolada, y vio cómo el fantasma de aquel hombre levantaba la cabeza, revelando una sonrisa vacía, llena de un hambre que no era solo física. El cliente huyó del mercado, dejando atrás su cesta de compras y el último vestigio de cordura que le quedaba. Pero lo peor estaba por venir, porque esa simple y siniestra petición no quedaría sin respuesta. Esa noche, descubriría el verdadero significado del hambre, en un banquete de horrores que nadie podría haber imaginado. Suscríbete a nuestro canal ahora y sé el primero en descubrir nuestras historias más aterradoras. Haz clic y únete a nuestra comunidad antes de que sea demasiado tarde. La noticia de lo que le había sucedido al cliente comenzó a extenderse por la ciudad como un incendio descontrolado. Amigos, familiares e incluso extraños susurraban entre sí, intercambiando miradas de incredulidad y miedo. El hombre que había salido corriendo del mercado esa mañana ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado, algo que nadie podía explicar. Esa noche, se encerró en su casa, negándose a responder llamadas o abrir la puerta. El miedo lo consumía. Pero era más que eso, era como si un hambre insaciable se hubiera alojado en su pecho, creciendo, pulsando, exigiendo ser saciada. Intentó ignorarlo, intentó beber agua, pero nada parecía aliviar esa sensación creciente de vacío, de un agujero negro que se expandía dentro de él. Desesperado se levantó de la cama y fue a la cocina. Abrió la nevera, sus ojos bien abiertos mientras examinaba las estanterías llenas.
Con manos temblorosas, comenzó a tomar todo lo que encontraba: panes, quesos, carnes, frutas. Devoraba cada bocado con una voracidad que nunca había experimentado antes, como si su vida dependiera de ello. Y tal vez dependía de ello. Pero cuanto más comía, más aumentaba el hambre. Era como intentar apagar un incendio echando gasolina, un esfuerzo inútil y desesperado. Sus dientes desgarraban pedazos de carne, sus labios manchados de jugo y sangre, mientras engullía la comida sin siquiera masticar. Su barriga comenzó a hincharse, pero no se detenía. No podía detenerse. Las horas pasaron y continuó comiendo, cada vez más rápido, cada vez más desesperado. El suelo de la cocina estaba cubierto de envoltorios rasgados, migajas y restos de comida, pero apenas lo notaba. El dolor en su estómago ahora era insoportable, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento, pero aún así no se detenía. No podía detenerse. Y entonces, cuando finalmente amaneció, el hambre fue saciada. No por él, sino por la fuerza oscura que lo controlaba. Cayó al suelo, inerte, sus ojos abiertos, pero sin vida. Su cuerpo grotescamente hinchado era un testimonio silencioso del horror que había vivido esa noche. Y lo único que quedó fue el eco de una simple petición. Comida, por favor. El mercado, que alguna vez fue un lugar de comodidad y familiaridad para el vecindario, ahora parecía estar envuelto en un aura de miedo y desconfianza. Los rumores sobre la muerte del cliente, que había huido aterrorizado, se esparcieron como una plaga, y los residentes comenzaron a evitar el lugar. Pero aquellos que aún se aventuraban a entrar inevitablemente sentían la presencia opresora de algo que no deberían haber ignorado. Cada día, el dueño del mercado se volvía más paranoico. Notaba la disminución en el número de clientes, pero eso era lo menos de sus preocupaciones. Más inquietante era la sensación de que ojos invisibles observaban cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para atacar. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía entender qué era. Entonces, las manifestaciones se volvieron más agresivas. Los productos se pudrían a la vista de todos, como si el propio aire estuviera envenenado. La leche fresca se transformaba en una sustancia viscosa y negra. Las frutas se marchitaban en cuestión de minutos, y la carne, antes roja y suculenta, se convertía en algo pútrido, emitiendo un hedor insoportable que hacía que incluso las almas más valientes salieran corriendo del mercado. El dueño intentaba mantener la calma, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez era un problema con la refrigeración, pensaba. Tal vez los proveedores habían enviado mercancía en mal estado. Pero en el fondo, sabía que había algo mucho más siniestro en juego. Con cada nuevo intento de normalidad, algo aún más inexplicable ocurría. Los empleados comenzaron a renunciar, uno por uno, todos alegando sentir una presencia, una oscuridad que no podían soportar. Algunos decían haber oído susurros mientras estaban solos en el almacén. Otros afirmaban haber visto sombras moverse en las cámaras de seguridad. Pronto, el dueño se quedó solo, enfrentando la pesadilla que él mismo había creado sin saberlo. En las raras noches en que lograba dormir, sus sueños estaban poblados por figuras sombrías, rostros hambrientos que se acercaban a él con ojos vacíos y bocas abiertas, siempre murmurando lo mismo: «Comida, por favor». Y así, el mercado, que una vez fue un símbolo de prosperidad, se convirtió en un lugar maldito, donde los vivos no se atrevían a pisar, y donde los muertos continuaban vagando, hambrientos, esperando que su venganza se completara. El dueño del mercado, ahora completamente aislado y consumido por el miedo, comenzó a darse cuenta de que la oscuridad no estaba solo en su negocio, se había infiltrado en su mente. Ya no podía dormir, no podía comer sin sentir el sabor metálico de la sangre en la boca. Su conciencia, antes dura e implacable, ahora estaba siendo devorada por la culpa. Recordaba, en contra de su voluntad, a aquel hombre hambriento, sus ojos desesperados, y cómo lo había echado como a un animal. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido, la mano extendida, la súplica por algo tan simple como un pedazo de pan. Pero lo que antes era un recuerdo incómodo, ahora parecía una pesadilla viva que lo perseguía en cada rincón oscuro de su casa. Una noche, incapaz de soportar la creciente presión, decidió enfrentar a sus demonios. Armado solo con una linterna y su desesperación, volvió al mercado, decidido a encontrar el origen de esa maldición. Las puertas, que nunca antes habían resistido al abrirse, ahora parecían pesar 1 tonelada. Pero las empujó, forzando la entrada, sintiendo como el aire frío y viciado envolvía su cuerpo.
Cada paso resonaba en el vacío del mercado. Las estanterías, ahora llenas de productos estropeados, parecían torres de un cementerio olvidado, sombras de un pasado que deseaba nunca haber vivido. Caminó hasta la sección de pan, donde todo había comenzado, y allí, al iluminar el suelo con la linterna, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Huellas. Pequeñas huellas sucias, como si alguien con pies descalzos y sucios hubiera caminado por allí recientemente. Siguió las huellas, el sonido de su propia respiración llenando el silencio sepulcral. Las huellas lo llevaron hasta el fondo del mercado, donde una puerta que juraba haber cerrado estaba entreabierta, revelando la oscuridad más allá. Con mano temblorosa, empujó la puerta, y entonces lo vio. Allí en la esquina del almacén estaba el espíritu del hombre que había dejado morir de hambre, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Sus ojos eran agujeros negros, su cuerpo esquelético apenas parecía tener sustancia, pero era su presencia, la pura intensidad de su hambre, lo que casi hizo que el dueño del mercado cayera de rodilla. En ese momento, el dueño se dio cuenta de que no había escapatoria. Podía sentir el hambre del espíritu, sentir el vacío que crecía dentro de él, un vacío que nunca podría llenarse. No había dónde correr, no quedaba redención. Estaba atrapado en su propio infierno, creado por su indiferencia y crueldad, y ahora era su turno de pagar el precio. Esa última noche, el dueño del mercado sabía que su tiempo se había acabado. Lo que sea que fuera esa entidad vengativa, estaba decidida a arrastrar su alma a las profundidades de la desesperación. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. El espíritu lo seguía por todas partes, repitiendo incansablemente esa petición de comida, como una maldición que nunca lo dejaría en paz. Intentó disculparse, decirle al hombre que podía llevarse lo que quisiera, pero ya era demasiado tarde. Su mente destrozada, su barba descuidada, sus ojos hundidos y enrojecidos por noches sin dormir. Fue recibido por un frío cortante que hizo que su piel se erizara. Esta vez no había duda. Las luces del supermercado parpadeaban débilmente, las estanterías estaban cubiertas de un moho negro que se extendía como una enfermedad, y el aire estaba impregnado del olor acre de carne y fruta podridas. Y entonces la figura reapareció de las sombras, casi materializándose frente a él. El espíritu del hombre hambriento estaba más cerca que nunca, su rostro pálido contorsionado en una expresión de dolor y furia. Antes de que se diera cuenta, las luces del mercado comenzaron a apagarse una a una, hasta que la única fuente de luz era la tenue linterna que sostenía. Y allí, en la oscuridad, el espíritu avanzó. No rápidamente, sino con la certeza de alguien que ya ha ganado. El dueño intentó retroceder, pero sus pies estaban enraizados al suelo, como si raíces invisibles lo sujetaran firmemente en su lugar. El espíritu se detuvo a centímetros de su rostro, y el dueño pudo sentir el aliento frío y podrido que emanaba de su boca. «Comida», susurró el espíritu, y en ese instante, el dueño sintió un dolor insoportable en el estómago. Era como si algo dentro de él se estuviera retorciendo, desgarrándolo por dentro. Era incapaz de soportar la agonía que lo consumía. Sus manos agarraron todo lo que veía frente a él, alimentos podridos, frutas estropeadas, paquetes y más paquetes de comida. Lo devoraba todo sin siquiera masticar. Era el hambre del espíritu, y finalmente lo había alcanzado. Intentaba detenerse, pero el dolor era tan intenso que no podía dejar de comer. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras metía más y más alimentos en su boca. Se quedó allí durante algunos momentos, comiendo y comiendo sin parar, siendo observado de cerca por el hombre que repetía incesantemente, «Comida, comida». Y entonces el cuerpo del dueño cayó sin vida, su rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Su vientre hinchado era un testimonio del banquete macabro que había tenido lugar. Pero ya no había nadie para verlo, nadie para escucharlo. A la mañana siguiente el mercado permaneció cerrado. Nadie se atrevió a entrar. Pronto las puertas fueron selladas, el edificio abandonado para que se pudriera junto con todo lo que había dentro. Y así, el espíritu del hombre hambriento finalmente descansó, dejando atrás un lugar donde el mal triunfó, y donde ninguna alma viva se atrevería a pisar de nuevo. Si sentiste un escalofrío en la espalda al escuchar esta historia, debes saber que esto es solo el comienzo. Nuestro canal está lleno de relatos aún más oscuros y perturbadores, listos para poner a prueba tu valor y llevarte al límite del miedo.
Si tú, al igual que nosotros, tienes fascinación por lo desconocido y lo aterrador, suscríbete ahora y únete a esta macabra travesía. Aquí, el miedo es real y las historias son inolvidables. No te pierdas el próximo capítulo. ¿Te atreves?